Bueno, os venía a comentar aquí un campo de investigación que tenemos en el laboratorio, que es de procesado de señales, que principalmente hemos aplicado a señales biomédicas. Vale, en esta presentación, pues el índice me lo voy a saltar porque no vamos muy bien de tiempo, la verdad. Y un poco mi idea de esta presentación era contaros un poco yo el planteamiento de todo esto, la problemática, por qué surge, y que luego Kike os cuente pues, los resultados que hemos estado obteniendo aquí. Para contaros un poco la problemática, pues debería de contaros pues, cómo es esto de una clasificación, análisis de señales en general. Vale, el análisis de señales, la clasificación, son tres grandes etapas: preprocesado, extracción de características y clasificador. La primera es el preprocesado, donde lo que queremos hacer, os lo cuento muy rápido, pues básicamente es aumentar la calidad de la señal, porque la señal nos suele llegar pues, una señal con ruido y tenemos que filtrarla. Nos suelen llegar a lo mejor varias señales mezcladas, tenemos que hacer pues, separación ciega de señales, análisis de componentes independientes y bueno, eso, mejorar la calidad de la señal para que estas señales pasen a la etapa de extracción de características, donde nosotros pues, analizamos las señales a lo mejor pues, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, mediante entropías o mediante wavelets, y escogemos nosotros pues, algunas características que pensamos que representan bien a la señal. Vale, esto es importante, que nosotros pensamos que representan bien a la señal. Y esas características pues, se utilizan como entrada al último sistema, que es un sistema clasificador, que puede ser pues, uno de los que conocemos en este laboratorio, ¿no? Una red de neuronas, una máquina de soporte vectorial, un KNN, o bueno, uno de estos. Esto sería un poco, así a grosso modo, las tres grandes etapas en clasificación de señales. De estas tres etapas, la más importante es la segunda, la extracción de características, porque es algo manual, lo que os decía antes. Nosotros escogemos las que nosotros pensamos que son las mejores características. Y si, por ejemplo, nos enfrentamos a un proceso de clasificación de señales y no estamos muy familiarizados con esa señal, pues, por ejemplo, electroencefalogramas, que hemos trabajado mucho, somos clínicos, pero no conocemos muy bien la señal, podemos pensar, bueno, pues yo escogería pues entre las bandas de frecuencia entre 0 y 4 Hz, 4 y 8 Hz, 8 y 12 Hz y 12 y 40 Hz. Pues porque es lo que creo que es mejor. Escojo las características y el sistema clasificador pues verá estos patrones de aquí. Vale, un poco, sin explicarlo mucho, cada uno de estos puntos sería cada una de las señales que yo quiero clasificar, las de una clase y las de otra. Y un sistema clasificador lo que hace es, pues, tira más o menos por el punto intermedio, más o menos, pues hace una línea, una zona de separación. Como veis, estas dos clases, las señales están un poco mezcladas, entonces la zona de separación no está clara. El sistema va a intentar tirar por ahí, pero se va a equivocar en algunas. Si yo tengo un poco más de conocimiento de estas señales, en lugar de escoger esas características, podría haber escogido estas otras de aquí. Pues entre 0 y 2 Hz, 2 y 4 Hz, 4 y 6,5 Hz y bueno, todas esas de ahí. Si estas características que yo extraigo son las adecuadas, el sistema clasificador verá estos patrones de aquí, donde, como os dije antes, lo que intenta es pues, tirar por el término medio, más o menos, una recta que pase por ahí y nos deja las de una clase a un lado, las de otra clase al otro lado. Vale, muy a grosso modo es lo que hace un sistema clasificador. Y como estas se nos podrían ocurrir distintas características para clasificar las señales. Estas características tienen la limitación de que son las que se nos ocurren a nosotros. Pero claro, en estos momentos nos preguntamos, ¿estas características que se nos ocurren son las mejores que podríamos utilizar? Es decir, ¿existen otras características que nos darían mejores resultados? Y es aquí cuando entra nuestra hipótesis de trabajo, que es que pues, la etapa de extracción de características, que es una etapa típicamente manual. De hecho, existe un campo de investigación que se llama ingeniería de características, tanto en señales como en imágenes. Pues, ¿por qué no intentamos aplicar aquí una técnica automatizada de tal forma que estas características pues, las extraiga automáticamente la técnica y con ello tendremos una serie de ventajas importantes? Si nosotros conseguimos hacer esto, conseguimos aplicar una técnica automática para extracción de características, entonces estas características serán tomadas sin tener la limitación sobre el conocimiento que nosotros tenemos como expertos. Es decir, nosotros como expertos, si escogemos las características, es posible que nos saltemos alguna buena. Una técnica automatizada pues, tiene menos posibilidades de saltarse una característica que sea interesante. Y además, pues estaremos explorando espacios de muchas características a la vez. Y esto nos da las dos ventajas que os decía.
La primera ventaja es que, como estas características no están limitadas por el conocimiento del experto, entonces el proceso de clasificación va a ser preciso, los resultados van a ser mejores. Y la segunda ventaja que tenemos es que las características no las damos nosotros, sino que el sistema nos las da a nosotros. Estas características, el sistema piensa que son las más interesantes, con lo cual, si nosotros analizamos esas características, es posible que aumentemos el conocimiento que tenemos de esas señales. Bueno, como os decía, al principio os dije que esto es un campo de investigación. Vale, considero que es un campo de investigación porque de aquí se abren muchas líneas de investigación y digamos que las vamos tocando todas poco a poco. La primera de las líneas de investigación se refiere a los modelos que utilizamos para clasificar las señales. En principio hemos estado trabajando con estos dos grandes modelos, un modelo que utiliza un algoritmo genético para extraer las características y como sistema clasificador un KNN porque es un algoritmo, es un algoritmo no paramétrico bastante sencillo. Y el segundo modelo pues utiliza programación genética, que yo creo que es una de las técnicas más versátiles que tenemos. Esa sería una línea de investigación donde hemos estado trabajando. Otra línea de investigación es pues, el análisis de estas características, por lo de pronto lo hemos hecho en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, aparte del dominio del tiempo y de la frecuencia, tenemos muchos otros dominios, muchos otros espacios en los cuales podemos extraer características, como puede ser con wavelets, transformada a Laplace, entropías, en fin. Tenemos muchas cosas que analizar por ahí. Otra línea de investigación es, para probar la validez y la aplicabilidad de todo esto, es pues, aplicar estas técnicas. En principio las hemos aplicado a señales biomédicas, sobre todo a electroencefalogramas y magnetoencefalogramas, en temas de epilepsia, detección de movimientos, esto lo va a contar Quique después. Pero algo que nos hemos metido hace poco, sobre todo en colaboración con Iván, Iván es el alumno de Ecuador que está haciendo una tesis doctoral con nosotros, es en tema de espectrometría de masas, que considero que es algo bastante interesante y que posiblemente en las jornadas del año que viene pues os mostremos los resultados que hemos tenido. Pero bueno, que no es una técnica limitada a esto, podría ser utilizada en cualquier tipo de señal. Otra línea de investigación que puede salir de aquí, de hecho es algo en la que también hemos trabajado un poquillo, sería mejorar los algoritmos que utilizan pues, estos modelos. Los algoritmos que hemos utilizado se basan en computación evolutiva. La computación evolutiva funciona bastante bien. Sin embargo, tiene un problema bastante importante, que es que tiene una tendencia muy grande a sobreajustar los modelos. Entonces, también unos pequeños trabajos de investigación que hemos hecho es cómo podemos refinar un poco los modelos de computación evolutiva para que sobreajusten menos y, por lo tanto, que al final lo importante es esto, los resultados finales sean mejores. Y finalmente, lo último ya que nos vamos a meter cuando tengamos un segundo es en explorar nuevas posibilidades, esto lo contará aquí, que es meternos en tema de Deep Learning. Deep Learning son, lo contará aquí, que básicamente redes neuronales artificiales muy grandes que realizan ellas la extracción de características. Y os dejo ahora con Quique para que os cuente el resto. Visto que Dani se ha comido los 5 minutos. Muy rápidamente, las técnicas que os ha explicado Dani las hemos aplicado principalmente a dos problemas. Os los voy a contar muy rápidamente. El primero es el clásico que estamos utilizando siempre, que es el de la epilepsia. Este problema tenemos 5 individuos sanos y 5 individuos que sufren epilepsia. Y tenemos las señales clasificadas pues, con ataques de epilepsia, previos al ataque de epilepsia y posteriores al ataque de epilepsia, en estos casos, ¿de acuerdo? El objetivo es clasificar correctamente las señales. Vale, simplemente un poco unos ejemplos, ¿de acuerdo? De los distintos tipos de señales, como podéis ver, son bastante anárquicas y diferentes unas de otras. Y a este sistema le aplicamos en primer lugar lo que es el algoritmo genético para la extracción de características en frecuencia y le aplicamos un KNN como elemento clasificador. Vale, bueno, con esto, al realizar el entrenamiento y la validación 50 veces, hemos obtenido una validación, pues eso, de un 98,81%, que no está nada mal, ¿de acuerdo?
teniendo en cuenta pues, que superamos al estado de la arte actual y, digamos, ganamos. ¿De acuerdo? Y actualmente este trabajo es el estado del arte para esta base de datos. Vale. Lo que hace básicamente es una minimización de las bandas de frecuencia. En trabajos, ya lo mostró Dani, hemos explorado todas estas bandas de frecuencia y lo que nos ha sacado el sistema básicamente pues ha encontrado estas bandas como interesantes, que son muchas más. Sobre estas exploramos una a una, eliminando cada una de ellas cuál era la significación, cómo variaba ese porcentaje de clasificación con lo que vemos ahí, ¿de acuerdo? Como vemos, no todas son igual de importantes, pero todas tienen algo de información, ¿vale? Las que resalto ahora mismo en negro, pues son las que tenían menos información, y eliminándolas nos quedamos solo con estas, que son las más importantes, y vemos principalmente que encontramos bandas muy parecidas a las que utilizan los clínicos habitualmente, estas o estas, pero que también encontramos información en bandas que a los clínicos les resultan extrañas, por encima de los 30 Hz. Son extrañas, tienen poca información, pero tienen información. O sea, no todo es ruido en esas bandas. Y eliminándolas, nuestro porcentaje varía. De ahí lo que había comentado Dani de encontrar nueva información. Vale, bueno, pues aplicaciones de esto. Pues el diseño de filtros para caracterizar distintas crisis o, por ejemplo, para la detección pues, de distintas bandas que sean interesantes y que hasta ahora no se estuvieran usando. Segundo problema a mostrar, pues bueno, lo de las, siempre me lío con esta palabra, magnetoencefalogramas, ¿de acuerdo? Es un problema muy distinto en el que se toman dos personas y lo que queremos es detectar cuando mueven un joystick en alguna de las direcciones, ¿de acuerdo? Para eso pues, se toman una serie de imágenes que aparte de la señal tienen qué parte del cerebro está actuando en ese momento. Muy rápidamente, sobre uno de estos sistemas se pueden capturar todos estos canales, pero en la base de datos que tenemos están centrados en estos 10. ¿De acuerdo? Vale. Uy, ¿qué pasó? Vale, sobre este sistema lo que aplicamos fue un sistema de programación genética, ¿de acuerdo? Para identificar cuáles de estos canales eran más importantes y intentar una mayor precisión. Bueno, pues tenemos que sobre el individuo 1 conseguimos una precisión del 28,37%, sobre el individuo 2 una precisión del 28,14%, así que la media nos queda en un 28,31%. Parece bajo, pero hay que tener en cuenta el estado del arte actual, ¿de acuerdo? En el cual, pues, el valor más alto hasta este momento era de un 25,1%, con lo cual es un incremento significativo, ¿de acuerdo? Vale, aparte de eso, también tratamos de minimizar el número de canales o de información necesaria, y lo que vemos es que con un solo canal la precisión se acerca al 68,09%, ¿de acuerdo? Incluyendo un segundo canal al 76,17% y con 3 canales el 82,13%, ¿de acuerdo? Sobre la precisión base. Vale, aparte de eso, bueno, pues minimizamos el número de bandas, muy rápidamente. Como conclusiones, pues bueno, la técnica automatizada para la extracción de señales, en general, pues sirve para cualquier tipo de señales y tiene como mayores ventajas que tiene una mayor precisión, extrae nuevo conocimiento de canales que que se desconocía o no se habían explorado, ¿de acuerdo? Por desconocimiento, y nos da nueva información, inclusive en el campo de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Asimismo, tal como comentó Dani, pues básicamente estamos empezando a trabajar en otros dominios, como pueden ser wavelets, como pueden ser exponenciales de Lyapunov o
dimensiones fractales, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto, bueno, pues nos queda trabajar muchísimo en regresión, en predicción y tratar de utilizar esto también en imágenes. Como último punto, y en el que estoy un poquito más metido últimamente, bueno, pues estoy explorando el uso de lo que es el Deep Learning en la parte de extracción de características, ¿de acuerdo? Sobre todo porque nos han dado una beca a los de NVIDIA, con una tarjeta maravillosa que tengo ya instalada y funcionando. Y básicamente esto, la parte en la que se basa es en el uso del producto tensorial, ¿de acuerdo? Que es la base de lo que es el Deep Learning. Básicamente se trata de aplicarle sobre cada sección de una imagen de m por n por m, ¿de acuerdo? Un filtro que extrae k características. Esto, haciéndolo a lo largo de toda la imagen o de toda la señal, lo que acabo teniendo son un conjunto de características que serían iguales al ancho y al alto de lo que sería toda la señal, pero aplicadas k veces, ¿de acuerdo? Eso amplía muchísimo la cantidad de características que extraigo de una única vez, y lo que tendríamos que hacer después es una selección sobre esas k características extraídas de cada uno de los puntos de la señal o de la imagen. Ya dije que iba a ser muy rápido.